Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Eugenio Hernández Bretón. Él es presidente de la Fundación Palacio de las Academias y además es profesor de Derecho Internacional Privado. Bienvenido, doctor. Muchas Es gracias. aquí donde estamos justamente en el Palacio de las Academias, que es una estructura, bueno, con una presencia muy fuerte, porque tiene muchos años y mucho prestigio, pero al mismo tiempo es ese tipo de decoración, digamos, sofisticada y muy recargada, ¿no? Ahora, en el Palacio de la Academia, ¿qué es lo que se concentra? Y si de alguna manera tiene la iglesia una extensión de esto o ustedes de ello. Bueno, ante todo, muchas gracias y bienvenidos al Palacio de las Academias. Estamos aquí en Caracas, entre la esquina de San Francisco y la esquina de la Bolsa, pleno centro de Caracas, en la cuadra histórica, realmente la cuadra histórica de Venezuela, podríamos decir. Ahora bien, aquí en este Palacio de las Academias es la casa donde tienen su asiento y donde hacen vida 7 academias nacionales, las 7 que existen actualmente. Ahora bien, este es un edificio que forma parte de un conjunto arquitectónico que incluye a la iglesia de San Francisco. Originalmente este palacio, antiguo convento, se comenzó a construir alrededor de 1575 para apoyar, por supuesto, la edificación de la iglesia. Y así crecieron durante un cierto tiempo hasta que, por eventos históricos posteriores, ya para el siglo XIX, se van a separar realmente. Entonces, este edificio deja de ser convento y pasa a cumplir diversas funciones, entre otras tantas, y probablemente la más importante desde mediados del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, fue que sirvió como sede de la Universidad Central de Venezuela. Ya habían habido, antes de que se mudara la universidad para Ciudad Universitaria, hubo algunos intentos de dar aquí acogida a las academias nacionales que existían para ese momento. La más antigua de todas viene de 1883, que es la Academia Venezolana de la Lengua. Sobre eso voy a hacer algunos comentarios después, pero volviendo al conjunto, la universidad funcionó acá y aquí algunas academias comenzaron a tener sus actividades, pero como la primera academia de las que hoy en día existen se funda en 1883, entonces tuvieron que coexistir de algún momento esa Academia Venezolana de la Lengua, después la Academia Nacional de la Historia, después la Academia Nacional de la Medicina. Son 7, ¿no? Son 7 academias nacionales. En 1904 se crea la Academia Nacional de Medicina, después en el año 15 viene la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en el año 17 la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, y después viene la mudanza a la Ciudad Universitaria. En esos años 50, porque la Ciudad Universitaria se inaugura realmente en diciembre de 1953, y entonces cuando aquí se desocupan estos espacios, aquí lo que viene es la petición de los académicos de aquel momento de que este lugar tan emblemático, tan importante históricamente, tan importante desde el punto de vista de la vida académica venezolana, sirviera como sede de esas academias que existían en aquel momento, que no tenían una sede fija propiamente dicha. Y se toma esa decisión entonces que de la Universidad Central pase a ser Palacio de las Academias. Y también después, de la Biblioteca Nacional, ¿no? La Biblioteca Nacional es el edificio conjunto, era el espacio conjunto donde, porque estaría en la esquina, en la iglesia de San Francisco, el Palacio de las Academias, venía después la Biblioteca Nacional, su sede antigua, antes de mudarse allá hacia el Foro Libertador, y en la esquina estaba la antigua Corte Suprema de Justicia, sí, hasta que se mudó a final de los años 70 del siglo XX. Pero aquí comenzaron entonces a vivir las academias nacionales, a tener su sede. Aquí están todas las bibliotecas de todas estas academias, de las 5 originales y de las 2 más recientes, que son en el año 1983, Academia Nacional de Ciencias Económicas, y 1998, que es cuando se constituye, se crea por ley, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábito. ¿Desde cuándo hay academias en Venezuela? ¿Desde cuándo existe esa institución? Bueno, eso es una historia más larga porque probablemente lo más remoto que hemos podido ubicar es intentos de crear academias especializadas en áreas particulares de conocimiento a finales del siglo XVIII. Ya para finales del siglo XVIII, 1790 aproximadamente, se creó una academia de Derecho
público y español, por ejemplo, pero cumplía una función más bien educativa en aquel tiempo. Eso no tenía una sede fija, andaba deambulando por Caracas. Claro. Esto no era la sede de la Universidad Central, la Universidad Central andaba también del Itinerante Timbo al Tambo, por por aquí, por esta zona. Pero realmente entonces ese es el primer intento. Después en el siglo XIX hay otros intentos de crear academias, pero no en el sentido que le damos hoy en día. La primera academia de las existentes actualmente es del año 1883. Se creó por un decreto del presidente de la República de aquel momento. Se crea la Academia Venezolana de la Lengua y la crea en ese momento Guzmán Blanco. Unos años después, en 1888, se crea la segunda academia, también por una decisión del presidente del momento, que fue Juan Pablo Rojas Paul. Entonces ahí tenemos esas dos en el siglo XIX. Y tenemos que a principios del siglo XX, en 1904, por ley, ahora la cosa cambió de decreto a ley, se creó la Academia Nacional de Medicina, que es, por decirlo, la primera academia que llamamos científica, por decirlo de alguna manera. Por cierto, a la cual perteneció José Gregorio Hernández. Exactamente. Uno de sus fundadores, de los académicos fundadores de la Academia Nacional de Medicina, fue José Gregorio Hernández, recientemente canonizado, cosa que nos alegra profundamente también Claro. aquí en el Palacio. Ahora, sería bueno explicar un poco cuál es la función, porque mucha gente no entiende qué es lo que son las academias, o no lo entiende, no está informada y dirá, bueno, ahí se sientan una pila de señores mayores, bueno, quién sabe, a conversar sobre los temas elevados sobre los cuales ellos discuten, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función en un país de una academia? Sí, bueno, es una pregunta muy importante porque ciertamente yo creo que todo el mundo se pregunta a veces, ¿y qué son las academias nacionales y qué hacen las academias nacionales? Y en el caso particular de Venezuela, yo puedo decir con gran orgullo que las academias nacionales tienen unos cometidos particulares establecidos por los decretos o leyes de su creación, a los cuales los académicos, cuando somos incorporados a esta academia, prestamos juramento de cumplir con esos deberes. ¿Y entre qué deberes tenemos nosotros? Bueno, cada uno tiene un deber fundamental que es colaborar con la promoción y con el desarrollo de su área de conocimiento. Cada una de las academias tiene su específica área de conocimiento o de ciencia. Por ejemplo, nosotros en Ciencias Políticas y Sociales, a la que yo pertenezco, le corresponde fundamentalmente el promover y desarrollar los estudios en materia jurídica y de ciencias sociales. ¿Y qué comprenden las ciencias sociales? Bueno, aquí podemos incluir, por ejemplo, la sociología, la antropología, que son ciencias importantísimas para entender también el comportamiento de nuestras sociedades. Y también, por supuesto, las ciencias políticas, puras como son entendidas hoy en día. Los médicos se dedican al tema de la salud, al tema de las ciencias médicas, los economistas al tema de las ciencias económicas. Ciencias físicas, matemáticas y naturales, bueno, ya el nombre va diciendo mucho, pero eso era lo que anteriormente abarcaba las diferentes escuelas de ingeniería, los conocimientos impartidos en las diferentes escuelas de ingeniería. Eso ha ido transformándose. Hoy en día tenemos la Academia de Ingeniería del Hábitat, que es la protección también del medio ambiente, la conservación, el pensar en un país en el futuro. Lengua, por supuesto, la unidad y la protección de nuestra lengua materna, claro, del español o del castellano. En el caso particular de la Academia de la Historia, la defensa, la protección y el estudio, no solamente de la historia de Venezuela, sino también de la historia universal, que es inseparable de la venezolana. Entonces, cada una tiene sus propias tareas, cada una las cumple. ¿Y cómo las cumplimos? Bueno, aquí discutimos, debatimos esos problemas, esas ideas, hacemos propuestas, publicaciones, fomentamos conferencias, divulgamos conocimiento, aportamos el conocimiento. Ahora, ¿cuál es digamos, la dinámica que ustedes desarrollan a través de sus reuniones? ¿Cuán periódicas son? Es decir, ¿qué tiempo le dedican? ¿Cuál es cuál es la responsabilidad que adquiere un académico cuando entra a la academia? Sí, claro. Bueno, en este sentido cada academia es autónoma para organizarse, pero más o menos en términos sencillos que son comunes a todas estas 7 academias, se reúnen periódicamente. Hay algunas que tienen reuniones semanales, algunas que las tienen bisemanales, y además hay separadamente reuniones de sus respectivas comisiones de trabajo. Claro, ya sobre materias específicas. Que va designando cada una de estas academias en sus áreas particulares. También, por ejemplo, las respectivas juntas directivas de cada una de las 7 academias se reúnen y después representantes de cada una de las 7 academias se reúnen en comité interacadémico, en el cual también participa la Fundación Palacio de las Academias, y ahí se discuten temas comunes a todas. Cada una discute por separado lo suyo, pero claro, todas en conjunto discutimos
los que nos comprende. Ahora, los académicos tienen la obligación, por ejemplo, de investigar y publicar. Sí, bueno, sí la tenemos fundamentalmente, porque ¿cómo podemos nosotros contribuir a la promoción y al desarrollo de nuestras respectivas áreas si no es investigando y publicando, que es divulgar nuestro conocimiento? Y esto se hace desde la sede de cada una de las diferentes academias, pero también hay trabajos conjuntos. Por ejemplo, tenemos el proyecto de libro interacadémico, es decir, se discute en el comité un temario común que se ha aceptado por todos, y entonces después cada una aporta, contribuye con su respectivo capítulo. Por ejemplo, estamos trabajando este año para presentar, esperamos para finales de este año, nuestro nuevo libro del Comité Interacadémico, con el cual estamos haciendo también propuestas para el país, propuestas para la nación. Es decir, Claro. las academias no se quedaron sentadas contemplando la gloria, digamos así, de los logros alcanzados, sino que las academias están preocupadas es por el futuro del país. Claro. Porque ¿qué es lo que le vamos a dejar nosotros a los que vienen, a los que nos van a seguir? Pues le tenemos que dejar, ante todo, ejemplo de trabajo. Claro. Y eso es el ejemplo principal que tienen que dar las academias, con sus académicos, de trabajo, de seriedad, de responsabilidad, de compromiso con el país. Y cada uno de su área lo está haciendo. Claro. Ahora, yo soy, por ejemplo, una persona muy apasionada por la historia, me encanta. Y esto es una buena oportunidad para saber un poco más acerca de las intimidades de las academias, ¿no? Es decir, si yo quisiera formar parte de la Academia de la Historia, que no lo pretendo, bueno, creo que calzo los puntos, pero ¿qué requisitos o qué características, o sea, qué experiencia, qué exigencias debe cumplir una persona para entrar a formar parte de cualquiera de las academias? Bueno, básicamente, otra vez insisto, cada academia tiene su propia personalidad, Sí. tiene su propia existencia, y cada una tiene su propia normativa que la rige, básicamente, o el decreto o la ley de creación, Claro. y sus respectivos reglamentos internos. Entonces, en cada uno de estos documentos se van fijando cuáles son los requisitos mínimos que debe reunir un hombre o una mujer para poder optar a uno de estos, llamémoslo, sillones en las diferentes academias. Pero básicamente, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, para los que son los miembros, los miembros activos de cada una de las academias, en algunos casos llamados individuos de número, si es la denominación que se aplica para algunas de ellas, está la de ser venezolano, eso es un requisito, Claro. porque también tenemos académicos extranjeros, pero eso es otro Claro. tipo de académico. Pero ser venezolano, después tener una obra, comillas, académica destacada. ¿Y cómo se refleja esto? Bueno, a través de la docencia universitaria, a través de la investigación y las publicaciones, Exacto. de un compromiso también con la respectiva área académica. Se requiere una postulación, o en algunos casos autopostulación también a la respectiva academia, pero esas elecciones solamente tienen lugar cuando se produce una vacante, porque cada academia tiene un número cerrado de individuos o de miembros. Ese número cerrado varía, puede ser desde 30, Lo que se llama el 35. número, ¿no? Es que hay algunos que tienen letras, como Claro. ustedes se imaginarán, en el caso de hay alguna academia que lo tienen por letra, otros lo tenemos por número, pero bueno, entonces... Sí, pero ya- la denominación que uno escucha es individuo de número, no individuo de letra, ¿no? Sí, pero hay algunos que tienen por letra, o sea, por lo Ajá. menos la lengua tiene con letras, ¿no? O sea, pero bueno, por ejemplo. Pero bueno, tiene que producirse una vacante, y esa vacante, ¿cómo se produce? Bueno, con ocasión del fallecimiento de ese individuo o miembro de esa respectiva O sea, es vitalicia academia. la cosa. Sí, la elección, o sea, primero hay la postulación, y la postulación puede ser en competencia, es decir, contra otros tantos más que se hayan propuesto para la vacante en concreto. Y hablo de la vacante porque al principio no había vacante, pero eso es otra historia. Entonces, se produce la vacante, se hacen las postulaciones, se fija la fecha, se hacen publicaciones, indicando que va a haber un acto electoral, una elección como tal, y llegada la fecha, se hace la votación correspondiente, se hace el escrutinio y se declara vencedor, ganador, al que haya obtenido la mayor cantidad de votos según la ley o los reglamentos que lo rijan. Entonces, esa persona después tiene otro deber, que es consecuencia de su elección, porque hasta ahí es un miembro o individuo electo, pero no se ha incorporado. La incorporación es el acto formal en el cual se le toma juramento de cumplir con todos estos deberes de los que ya hablamos, y entonces pasa a ser efectivamente individuo o miembro de la respectiva academia.
Pero para cumplir ese último paso, ¿qué se requiere? Bueno, tiene que presentar un trabajo de investigación, que es su trabajo de incorporación, que tiene que ser un trabajo también científico en el área de conocimiento correspondiente, también de una calidad que la propia academia, Suficientemente reconocido. Sí. por supuesto, y que la academia también se está comprometiendo, porque cuando dice esto es apto para ser presentado públicamente, pues tiene que ser de Lógico, un nivel. lógico. Entonces lo presenta, lo discute, se presenta en la academia que corresponda, con sus diversas formalidades. En este Paraninfo se hace el acto formal de incorporación, se dan los discursos desde el púlpito Sí. o la tribuna allá de Santo Tomás, y a ese discurso de incorporación se le da contestación, es decir, le da recibimiento uno de los académicos de la Exacto. academia que corresponda, y entonces allí felicitará al recién incorporado, digamos así, se le dará contestación a los términos concretos del discurso como tal, se hablará acerca de los méritos de la persona también, Así es. para hacer público, o sea, Claro. para justificar por qué este señor o esta señora está aquí hablándonos Sí, a se va a nosotros. sentar en una silla esta. Claro. Sí. Ahora, ya nos queda un minutico nada más, me están indicando. Pero sí me gustaría hacer una pequeña reflexión global sobre cuál creen ustedes que ha sido la utilidad en estos últimos tiempos, porque estoy viendo las academias muy activas, sacando comunicados, etcétera, ¿no? ¿Cuál ha sido, cree usted, su mejor aporte al país en un momento como el que estamos viviendo, que se necesita justamente el trabajo de ustedes, que es el trabajo orientador, básicamente, ¿no? Sí, creo que si para resumir acá de la manera más sencilla, creo que el gran aporte de los últimos tiempos de las 7 academias es que no han sido pasivas, que se han mostrado preocupadas y comprometidas con el país, porque el trabajo de las academias es para el país, no es para los propios académicos, no es para las respectivas academias, es un trabajo para el país. Ellos son una referencia, ¿no? Claro. Por No supuesto. solo desde el punto de vista científico, sino también moral, ¿no? Por supuesto, porque el compromiso de la ciencia no es netamente o puramente técnico o puramente científico, es un compromiso moral y es un compromiso, insisto, un compromiso de país. Ciudadano. Y exactamente, es un compromiso ciudadano en el cual nos unimos todos para aportar, para cumplir sencillamente con este gran compromiso que nos han dado. Y siempre la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, por lo menos en su lema o su moto, siempre que decimos nosotros, bueno, la academia en particular, y creo que aplica para todas, las academias están al servicio del país, y servir al país es un gran honor. Así es. Bueno, queremos darle las gracias no solamente por haber estado aquí con nosotros y aportarnos esta información tan interesante, sino también por habernos permitido este escenario de la propia academia, Claro. que no es, es decir, es realmente hermoso y el más propio, más apropiado, pues, para un programa de este tipo, teniendo en cuenta que se cumplen años, tantos años de las academias aquí en Caracas y en este lugar. Así que muchas gracias y nosotros, después de una pausa, regresamos.